Amén. Estaba una vez en Sevilla y me visitaba un pastor amigo. Le fui a enseñar la ciudad y pasando cerca del Guadalquivir, había un lugar donde se ponían los cojos, los paralíticos. Y me dice el pastor: ¿qué te parece si oramos para esta gente levantar? Yo le dije: perdón, cambia el verbo. ¿Qué te parece si oro? Tú vas y ora por ellos, porque hoy yo no estoy. Tú quieres orar por ellos. Dice: no, pero únete a mí. Yo dije: vale, entonces voy contigo. Y fuimos, hermano. Cuando estamos llegando, el pastor dijo: no vamos a orar, no. Yo dije: pero que me ponen el fuego y luego salta, ¿no? Dice: bueno, entonces no oramos, ¿no? Vale. Y fuimos a otro lugar, pastor. Y me llamó la atención un paralítico en concreto, por la enfermedad que traía. Ahí cuando estamos parados en el semáforo, abre el semáforo, pasa un hombre corriendo, y el pastor dijo: el paralítico. Ni oramos, pastor. Ay, yo quedé, no, ahora yo quiero saber este misterio. Eso solo pasa en Sevilla. Y él no sabía que le habíamos visto. Era uno, pastor, que se fingía de paralítico. Y yo dije al pastor: menos mal que no oramos, ¿eh? Y el tío, qué morro, man, cara dura. Fue Nardo, fue al otro lado, se arregló. Y yo dije, justo estoy sin batería para grabar esto. Y se puso yo otra vez paralítico. Y pasé delante de él así, en vez de orar le voy a dar un puñetazo. Porque eso no se hace. Pero es muy interesante escuchar todo esto. Mientras el pastor Luis hablaba por cierto, excelente definición. No entiende, hermano, mejor explicado imposible. De una manera tan profunda, pero a la vez que llega a nuestro corazón. Los términos. Mi suegro, el reverendo Armour George McFarland, irlandés, hijo de escocés, McFarland viene de Escocia, Mac, hijo, far, lejos, land, tierra, hijos de tierra lejana. Y él recibió el llamado cuando era joven para Argentina, pero solo sabía decir quiero, además con un acento muy cargado, quiero café con leche. Era eso lo que decía mi suegro, no sabía decir otra cosa. Cuando él llega en Argentina solo diciendo quiero café con leche, Dios le llama para trabajar con los tobas, lo que serían los guaraní para nosotros. Y él va, pero no consigue, pastor, hablar con ellos. Apenas sabía el español. Y un día, pastor, eso pasó con mi suegro. Un día él estaba en el culto, de repente él empezó a entender los tobas. No estoy hablando de castellano, estoy hablando del lenguaje de los indios. Él empezó a entender y dice: pues estoy entendiendo lo que él dice. Ahí el traductor le iba a decir: no, él está diciendo esto. Ahí el hermano Toba se quedó asustado. Dice: pero pastor, ¿usted está entendiendo? Sí, él está diciendo esto y esto. Luego mi suegro se levanta, eso él nos lo contó, ya está con el Señor. Y luego no solo entendió, sino que empezó a hablar en Toba, pastor. Ahora mire el misterio, pastor. Mi suegro es metodista tradicional. ¿Cómo te lo come? Dios saltó la tradición, llenó a mi suegro del Espíritu Santo y él pasó a ser pentecostal. Qué Dios lindo, ¿verdad? Mi suegro ya está con el Señor, estamos cuidando a la abuela. Mi suegro fue un tremendo hombre de Dios. Volvamos a nuestra clase. Quiero hablar sobre la cultura bíblica mal interpretada. Allí me enseña que tengo 20 minutos. ¿Es esto? Está mal, gracias a Dios. Hechos 17:22. Vamos allá, Junior. Hechos 17:22. Pablo está pasando por Atenas y él observa una cosa interesante. Él dice así, que él ve que los allí de aquel lugar eran muy religiosos, tenían varios altares, pero de repente él se para delante de uno que dice al Dios desconocido. Y Pablo encuentra el punto de contacto para llegar a ellos, que hablaremos luego. Pero Pablo le dice así: entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, ¿vale? En Grecia, los areopagistas, dijo: varones atenienses. Y dice una palabrita:
En todo observo. Pablo, ¿qué hizo? Observó que sois muy religiosos. Y ahí Pablo empieza el discurso y llega al Dios desconocido. A ese Dios que adoráis sin saberlo es el que yo os anuncio. Gran parte de las epístolas paulinas fue hecho para combatir las herejías dentro de la iglesia. El pastor ya explicó muy bien cómo el tradicionalismo judío, porque ten en cuenta que la iglesia nace dentro de la sinagoga prácticamente. Por cierto, hay un libro muy bueno que se intitula Sacando la iglesia de la sinagoga. Y es muy interesante este libro. Entonces los judíos eran mentalidad judía, hermano. No hay cómo. Nosotros lo leemos y lo damos tan... Incluso decimos, pero tan difícil era de entender. Ten en cuenta que Pablo tiene un encuentro con Jesús y él necesita pasar meses, años entendiendo lo que estaba pasando. Porque ahora él tiene que desconstruir su teología y reconstruir en base a la nueva revelación. Nosotros lo recibimos revelado, pero ellos no. Así que Pablo escribe gran parte de sus epístolas para combatir las herejías que ya estaban dentro de la iglesia. El sofismo, el gnosticismo, todo eso ya estaba, los docéticos estaban dentro de la iglesia. Y Pablo escribe combatiendo, ¿por qué? Porque algunos hermanos estaban introduciendo elementos judíos dentro de la iglesia. Vamos a la cultura. Una cosa es la cultura, otra cosa es la enseñanza religiosa de la cultura. Así que estaba ya, y tanto que Pablo llega a Gálatas, y Pablo dice que tuvo que hablar con Pedro, y el texto es claro, y dice, tuvo que tratarle cara a cara, porque lo que hacía, hermano, no podía, como ya explicó el pastor. Por eso que Pedro se queda en caos cuando pasa lo de Cornelio. Pero luego, eso es muy fuerte en la tradición, hermano, porque cuando Pedro estaba con los judíos se hacía judío, cuando estaba con los gentiles se hacía gentil, pero cuando llegaban los judíos y estaban los gentiles, Pedro, ¿qué hacía? Dejaba a los gentiles de lado. Por eso que Pablo, pues le llama la atención. El tema es que hoy día muchas iglesias están introduciendo elementos judíos dentro de su iglesia, que no hay ningún problema. Pero el problema es cuando nosotros pensamos que la cultura judía y confundimos culturas con símbolos y pensamos que la bendición está en los símbolos. Nada en contra de iglesias que tienen el arca de la alianza en su púlpito. Nada en contra. Nada en contra de pastores que predican con el, ¿cómo se llama ese pastor? El talit. Nada en contra. Yo traje uno de Israel, incluso el kipá, ¿no, pastor? Que te dan. No, entonces yo no dije que use, dije que traje. y yo traje uno, me lo regalaron, yo lo traje. No, pero el pastor yo sé que no usa. Pero sí, pero yo veo, y pastor, para serte sincero, para mí, como se dice en España, ni fu, ni... ¿Ha visto? Ni fu, ni... este es bonito. Ni fu, ni fa. Me da igual. El problema es cuando estos predicadores quieren hacer que la iglesia entienda que solo habrá bendición cuando usa esto. Este es el problema. Entonces, cuando la cultura bíblica mal interpretada trae modismos. Y lo que más hay hoy en las iglesias neopentecostales son modismos. Están trayendo para la iglesia cosas que no están en la Biblia y trayendo culturas que eran solamente para la Biblia. Una vez me invitaron a predicar, pastor, en una iglesia. Y yo llegué y el pastor estaba perfectamente trajado. Un traje Yves Saint Laurent. A mí me encantan los trajes, ¿eh? Me gusta. Pero estaba descalzo, pastor, en el púlpito. Y yo miré aquello y dije, bueno, dice el refrán, y España es una tierra de refraneo, que más sabe el sabio, más sabe el loco en su casa que el sabio en casa ajena. Entonces me quedé quieto, callado. Pero no hay como no llamar la atención, ¿verdad? Un hombre con un traje de Yves Saint Laurent, me gustaba el color, era un terciopelo bonito, pero descalzo. Y después trató, y la gente normal, le dije, ¿dónde me trajeron para predicar? Y luego me llevó a cenar descalzo, pastor. Y me llevó a un centro comercial muy bonito, descalzo. Y claro, él
y la gente mirando el zapato, digo, los pies descalzos. Yo no pude más. Y yo le dije, pastor, perdona a tu siervo, pero ¿por qué andas descalzo? Por falta de dinero no es, porque llevas un traje de Hugo Boss. Aquí hay algo. Y me dijo, es que Dios me dijo que ande 30 días descalzo. Dios me dijo. Vale. Y su esposa me dijo después, media así, dijo, pastor, yo me muero de vergüenza. Y tenía 2 hijos, príncipe y princesa, y me dijo, pastor, papá se le ha ido la olla, pastor. Ora por él. Le dije, no, él me trajo para predicar. Luego yo descubrí que él estaba leyendo un libro que hablaba sobre profecías. Isaías anduvo desnudo, descalzo, y dijo, bueno, si pasó con Isaías, pasa conmigo. Ve el problema del modismo. ¿Qué tiene eso que ver con la cultura de la evangelización en España? España también tiene una cultura judía muy grande. Cuando podáis, iros a Toledo, ¿vale? Cuando podáis. Hay una ruta, la ruta judía en Toledo. Ahí se refugiaron los judíos, y uno de los profetas lo menciona en el Antiguo Testamento cuando dice Sefarad. Está hablando de Toledo. Mira qué bonito, ¿eh? Entonces la Biblia reconoce España ya desde mucho antes. Ahora el problema es que, hermanos, nosotros condenamos la idolatría, y yo el primero, pastor. Pero luego hay algunos modismos. Cuando yo llegué a una de las iglesias para pastorear, llegó el 6 de enero, día de los... Ya llegó los Reyes Magos, ya llegó... Ahora los españoles, pastor, me está haciendo desviar. A mí me gusta, hermano. Es mejor cantar villancicos que porquería de esos funk que nos lleva de un lado. ¿Verdad? Aunque los villancicos, yo me reía, ¿no? Aquella, ¿cómo era? Entonces digo, me estoy volviendo olvidadizo. La del que los peces, beben y beben, ¿no es? Villancico, ¿no? Y vuelven a beber los peces en el río para ver a Dios nacer. Mira, qué profundo. Pero villancico, ¿verdad? Yo crecí con mis hijas que cantaba villancico. Papá, canta otra vez. Bueno, bebe, bebe y vuelven a beber. Villancico, hermano. Que tú dices ni fu ni fa. Pero hoy no hay villancicos. Hoy están perdón la expresión, haciendo sus necesidades físicas en los crucifijos. Entonces, realmente, ¿qué es idolatría? Y yo tengo que tocar un tema en la cultura que no puede pasar, pastor. Perdonadme, pero hemos venido como para abrir un poquito el corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Primer libro de Reyes, Salomón. Este hombre fue escogido por Dios, Dios le habló en sueños, él fue el sucesor de su papá David. Primer libro, necesito que hasta aquí, gracias, Brom. Miren lo que hace Salomón. Salomón está construyendo el templo. Su papá David le pasa los planes. Él construye el templo y recuerda que el templo sustituyó el tabernáculo. El tabernáculo, Dios es claro cuando Moisés lo dice, y el autor de Hebreos capítulo 8 versículo 5 dice, mira, haz todo conforme viste en el monte. Dios mostró, pastor. Yo vi una carpeta por ahí que me encantó sobre Levítico. Me encantó. ¿De quién es la carpeta? Me encantó, pastor. Muchas representaciones. Entonces, tú ves así, increíble como en el tabernáculo ves a Jesús en todo, es tremendo. Bueno, pero fue Dios quien enseñó el tabernáculo, mostró, Moisés, quiero que hagas esto, así, así. Cuando llegamos en el templo, Salomón amplía mucho más lo que era el tabernáculo. No cambió las piezas principales, pero hizo algún cambio. Míralo allá, vamos allá, varón. Primer libro de Reyes, 6:23. Hizo también el lugar santísimo. Vamos allá. Primer libro de Reyes. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera. ¿2 qué? 2 de madera. Madera de olivo. España sabe lo que es olivo. Cada uno de, ¿cuántos? ¿Cuánto es un codo? Entonces, ¿cuántos son 10 codos?
4.50, depende si el codo es babilónico o judío, ¿vale? Pero imaginemos 5 metros, vamos a redondear. ¿Es esto? Oh, ¿vale? Pero, y dice así, una ala del querubín tenía ¿cuántos? 2 metros y medio, ¿es esto? ¿Estamos bien? ¿Cuánto es 2 metros y medio? Ese es 2 metros y medio. Una ala, ¿vale? Y la otra tenía otros 5 codos. Recordad, la tapa del propiciatorio, ¿vale? Ya hablando de la arca de la alianza, pero aquí estamos hablando del querubín que estaba en el templo. Y allí estaba un querubín, una asa extendida así, otra así, y 2 estaban mirando para la tapa, que ahí viene propiciación, volver o tornarme favorable. Ahora escucha esto. Así que habían 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. ¿Cuántos codos? ¿Cuántos son 10 codos? 4.50. ¿Es esto? Es grande, ¿no? ¿O no? No es una estampilla de la Virgen María. Es una cosa de 4 metros y medio. Seguimos. Al otro varón, versículo 25. Dice así. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos. Porque ambos querubines eran de un mismo tamaño, de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, así mismo al otro. Versículo 27, este versículo es importante. Puso estos 2 querubines en el lugar santísimo. ¿Es esto? ¿En qué lugar? Atrio, santo y santísimo. Camino, verdad y vida para los judíos, lo que Jesús atribuye a él. Los cuales extendían sus lados, sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Pastor, por favor, ¿qué tiene que ver esto con tu clase? Estamos en una España religiosa. ¿Sí o no? ¿Condenamos la idolatría? ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto si un querubín de 4 metros y medio es idolatría o no, si no podemos hacer reproducciones. Éxodo es claro, no hagáis imagen, ¿sí o no? ¿Se contradijo Dios o no? Para eso teníamos que saltar a otra pregunta, ¿qué es idolatría y qué es representación de la divinidad? Porque no vas a encontrar otro ser angelical siendo reproducido en la Biblia, solamente los querubines. Y Dios acepta de tal manera, imagina hermanos, tú llegas aquí un domingo y ves un ángel allí de olivo de madera y otro ángel allí de 4 metros y medio. Hermanos, ¿cuántos metros tiene aquí? ¿Quién es bueno en? Más o menos. 3 y medio, 4. Pues más alto, tenía que estar aquí, pero sin el púlpito. Tú llegas y dices, ¡ah! Pastor Vilmar se volvió idólatra. ¿Sí o no? Claro que sí. Y entonces, dime usted por qué entonces se puede en el templo. Y ahora, ¿cómo nos lo comemos? Porque yo hice esa pregunta a varios teólogos y todos me dieron la misma respuesta, evasiva. Ahora vamos para el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y necesito que lo plasme ahí, varón, por favor. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, el hombre que recibió revelación, el hombre más sabio del mundo, el hombre que a tal punto que no hubo otro como él, el hombre que en su tiempo la plata era como nada, el hombre en que Israel experimentó la mejor expansión económica y militar de todos los tiempos. Este hombre termina así sus días. Pero vamos a ver por qué. Sus mujeres. Y sigue el texto, versículo 5, porque Salomón siguió a Astorete. ¿Es esto? ¿Qué es seguir?
pastor fue muy explícito en el camino. Voy a decirlo en portugués, quiero pegar el gancho del señor pastor. Fue muy explícito. Mientras estás en el camino, bien. Te desvía, empieza a seguir a Astorete. Diosa de los Sidonios y a Milcón, no confunda con Malcón, ídolo abominable de los amonitas. Ahora vamos un poquito más, versículo 6, varón. E hizo Salomón lo malo a los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces, no solo siguió, sino que edificó. Mira ahí a los pasos, pastor, del que sale del camino, ¿verdad? Empieza a dejar la ofrendita en el McDonald's. Empieza a no venir al culto. Empieza a levantar un altar a Baal. Empieza a dejar los cultos. Cambia la Bibleflix por Netflix. Cambia las cosas verdaderas por el chisme book. Y resulta que edificó un lugar alto a Quemos. Ahora escucha esta expresión. Decid conmigo a la de 3. 1, 2, 3. Ídolo. No, todo junto. 1, 2, 3. Ídolo. Ojo al parche con esa expresión. Y por favor, eso está siendo grabado, pero tengo que decirlo. Porque vemos las vidrieras en las catedrales y decimos idolatría. Pero yo puedo tener una arca de la alianza dentro de mi iglesia. Vemos un crucifijo y digo, que Dios te reprenda. Pero yo vengo pescaditos y nada contra los pescaditos, tengo uno en mi coche. Pero ¿qué es ídolo abominable? La expresión es clara, ¿no? Abominable. Que incluso los mismos que no eran de Israel abominaban a estos dioses. ¿Por qué? Seguimos. Era de Moab. En el monte que está enfrente de Jerusalén, hermano, Jerusalén estaba rodeada, está hasta hoy, rodeada de montes. Jerusalén era para bendecir a los demás y no para ser influenciada por los demás. Ese es el problema cuando la persona empieza a introducir cultos extraños en su casa y a confundir las cosas culturales y a dejarse llevar por cosas que no son de Dios. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Piensa en los querubines de 4,5 metros en el tabernáculo, en el templo. Los judíos miraban de lejos y decían, representación de la gloria de Dios. Querub están cerca del trono de Dios. Ellos veían representación de la divinidad. Ningún judío tenía problema con eso. ¿Vale? Pero como Moloch era más alto que los querubines, era de hierro, era una imagen hueca de hierro fundido, que tenía los brazos abiertos, inclinados, y en su vientre un hueco. Abajo el fuego ardiendo, y la gente llegaba y ponía su bebé allí, que rodaba en el brazo y caía en el fuego. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, pastor, llegue a este punto? Un hombre que Dios le habló. Quédate con esta frase. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Porque hay personas que son usados por Dios y ya piensan que está todo resuelto. El que llegare hasta el fin, no es el que saltar en el culto hasta el fin. El que llegare hasta el fin, este será salvo. Es este ídolo abominable que Salomón pasa a adorar. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. Si tú pudieras elegir entre tener aquí, pastor e iglesia MSBN, el querubín de 4,5 metros o a Moloch, ¿cuál tú elegirías? ¿Y por qué? Pero no es idolatría. Fuerte esto, ¿verdad? Hay una diferencia entre una representación de la divinidad, lo que eran los querubines, y la idolatría, lo que es Moloch. Hay una diferencia.
Dios no reprochó a Salomón por hacer un querubín, que por cierto estaba en la cortina del tabernáculo. Aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allí estaban los querubines. Entonces Dios imprimió en el corazón de la gente. Porque hermano, es increíble, pero la gente necesita ver. ¿Sí o no? Aunque la fe es lo opuesto. Pero la gente veía, no tenía ningún problema. Pastor, estuve en Israel, los que estuvieron saben de esto. Ellos tienen la puerta, no sé si es el Shamá, pastor, que ellos, y besan, ¿no? En la puerta, en todo lugar. Todo judío hace eso. Tú ves hasta hoy. Los judíos no tienen problema. ¿Por qué Israel fue para el cautiverio? Por causa de estos ídolos abominables. En el Nuevo Testamento tú vas a ver que el problema de Israel no es la idolatría. Israel ya no tiene problema con la idolatría. Aprendió, pero ahora tiene problema con la religiosidad. Entonces, escucha esto. Si Satanás no te pilla por una, te pillará por otra. Más vale que esté cerrada la puerta para él en nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? La diferencia entre... pastor, entonces yo puedo tener la estampita de la Virgen María. No. Porque la gente va a aprovechar, ¿no? Va a decir, el pastor está liberando. No. Y yo he hablado con curas. He contado el testimonio aquí de don Gonzalo Huesa. He hablado con curas. Le dije, mira, perdón, pero yo no logro entender. Él dijo, mira, Sideney, hay cosas que han escapado de nuestras manos y no las controlamos. Sin decir que hay un poderoso negocio por detrás de lo que pasaba allí con los templecillos de la diosa Diana de Éfeso. Pero lo cierto es que hay una abismal diferencia. Entonces, antes de ir a reprender, una vez yo llegué en una casa para visitar, hermano, nuevos convertidos se apegan a los pastores y les aman, ¿no? Increíble. Y yo llegué, pastor, era a las 5 de la mañana, el hermano solo podía ser discipulado este horario porque él era panadero. Y su esposa se había pegado a nosotros, pero era nueva convertida. Y yo llego, pastor, y veo mi cuadro de mi esposa y 2 velas al lado. Yo dije, hermana, ¿qué es esto? Dice, no, es para que el ángel os proteja. Y yo tuve que traer una enseñanza sobre esto. Pero ve cómo es la mente de la gente. En esta España católica, apostólica y romana, que ha dejado de tener una fe, si en algún día tuvo la fe viva, y si me da el tiempo quiero llegar ahí cuando Pablo pasó por Roma. ¿Por qué Pablo quería venir a Roma? Cuando pueda, date un saltito en Tarragona, antigua Tarraco, uno de los puertos principales de Europa en aquel entonces. Allí hay una imagen del apóstol Pablo hasta hoy, en Tarragona, ¿vale? Estamos hablando de España. ¿Por qué Pablo quería venir para acá? Esta España ha enfrentado, cuando empieza el avivamiento, la reforma de Lutero, que Lutero solo fue uno más, quizás el más que se expuso, el más conocido, pero hubo otros reformadores antes de él. Cuando empieza a haber una pugna por el poder, claro que ellos utilizaron, no seamos niños, claro que el mover de Dios para algunos fue una liberación, pero para otros fue una oportunidad política. La historia lo enseña. Los libros están ahí para leerlo. Y cuando la iglesia empieza a darse cuenta que está perdiendo terreno, pierde Alemania, pierde Inglaterra, va perdiendo, ¿qué queda? Queda el sur de Europa. España se vuelve una fortaleza y levantan la famosa Inquisición. Se abre un paraguas para cerrar cualquier mover de Dios sobre esta nación. Y pasamos a tener lo que la época de las tinieblas, lo que Justino González, por cierto, explica muy bien en su libro. Los españoles no tenían acceso. Como ya la otra parte de Europa estaba perdiéndose para el protestantismo, vamos a agarrar el sur de Europa, que es España y Portugal. ¿Os habéis parado para pensar por qué esas dos naciones son tan católicas, tan arraigadas? Sales hoy en la calle y pregunta a un español, ¿tú crees en Dios? Aunque yo dejé un cuadro, hay un gráfico sobre la realidad de España en esos momentos. Muchos ateístas, muchos agnósticos. Pero sale y pregunta, ¿usted qué religión profesa? Yo soy católico apostólico romano. Vale, ¿usted cree en Dios? No. No es contradictorio.
porque es una fe cultural. La fe de los reyes, la fe del bautizo, la fe de las bodas, pero no me hables de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En la época de Franco, vamos a rebuscar un poquito, y no quiero aquí defender ideologías, pero como la gente era prácticamente obligada a servir a Dios en la religión, cuando se muere Franco y entra la democracia en España, la gente se libera. Tenemos hoy una generación perdida, pero por culpa de las generaciones anteriores. Entonces todo eso es un proceso. ¿Y qué hace Dios? Llama los latinos para España. Y ahí tú llegas y encuentras una España religiosa, fría, indiferente. No solo una España, sino que una Europa. Y la pregunta que vamos a hacer con esto: una España idólatra. Pero senta con el hermano. En Dos Hermanas, Sevilla, pasaba delante de nuestro templo, así delante, pastor, pasaba la paseata de los Reyes Magos. Y yo dije, pero que tenemos aquí un pedazo de oportunidad. Vamos a aprovechar que, mira, y además vienen los 3 Reyes Magos, hermano, que por cierto una vez me invitaron para ser uno de ellos. Y yo dije, ¿por qué me invitan? Dice, porque necesitamos un moreno para representar uno de los, pero no fue posible. Pasaban por allí. Durante el día hacíamos una escuela bíblica de niños y por la tarde empezaba la paseata, ¿no? La cabalgata. Y empezaba, y sabe que la época, la parte más, porque son divididas en partes, ¿no? Porque sabe que Santa Claus o Papá Noel aquí, o Papá Noel aquí, no es el tan visto. Que por cierto, Santa Claus rojo y blanco es un producto de Coca-Cola. Podríamos hablar de eso en otro momento. Porque Santa Claus sí existió. El obispo Santa Claus era un obispo negro que regalaba regalos a los niños. Lo cierto es que pasaban allí, entonces aprovechamos aquel momento y subí, porque el templo tenía 2 pisos, y subíamos, y ¿sabes lo que hacíamos, hermano? Tirábamos caramelo a la gente. Caramelo que compraban en el chino, no era nada caro. Pero la gente no quiere saber, la gente quiere el momento. Y aprovechamos el momento y confeccionamos un folletito que se intitulaba ¿Quiénes eran los 3 reyes? La gente pegaba y cogía y leían, porque tenía que ver con la cultura del momento. Yo hablé con un muchacho, no me acuerdo su nombre, que dice que es hijo de un jugador. Y me dijo, pastor, yo amo al fútbol. Y yo no sé la postura de esta iglesia y la respeto. No he venido aquí a decir que estáis haciendo nada malo. Por el amor de Dios, no me malinterprete. Pero allá en Holanda tenemos el evangelismo con el folleto redondo. ¿Qué es el folleto redondo, pastor? Jugamos el fútbol con la gente. Bueno, yo ya no, pero los muchachos. Los obreros. Esa es la manera que contactamos con los jóvenes. Pero estos son los desafíos que nosotros enfrentamos en esta España. La Biblia muestra a Dios con el rostro que la cultura puede comprender. Si Jesús viniera hoy aquí y entrase hoy por estas puertas, ¿cómo creéis que le entraría? ¿Como Henry Cristo? La gente ni sabe quién es Henry Cristo, ¿no? Mi pai. Dejémoslo ahí. ¿Entraría cómo? Se hizo un estudio de cómo sería el rostro de Jesús. Nada que ver con el Jesús de Hollywood. Nada. Hay un corito que decía, ¿no? El hombre de Galilea va pasando, va. Yo soy de aquella época. Y un día un hermano pastor allá en la iglesia de Ronda, porque era mayor, me dijo, pastor, ¿podemos cantar el rubio de Galilea? Dije, ¿qué corito es ese? El rubio de Galilea va pasando. Yo dije, hermano, la Biblia no dice que es rubio. Dice, ah, no. ¿Y cómo él era? Y lo llevé para Isaías 53. Hermano, lo más parecido, aquí no me dio tiempo de buscar una foto robot, pero después tú buscas, ¿vale? Lo más parecido, hoy, si Jesús entrara aquí, lo más parecido a Jesús sería, déjame ver bien para no equivocarme. Tú que estás así con la mano así. ¿Cómo te llamas? Tú, tú que miraste. Ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie. Sí, ponte de pie. Este es nuestro Jesús, hermano. Un aplauso. Moreno.
No es el rubio de Galilea, es el moreno de MSBN. Es que es así, hermano. Pero, hermano, escuche eso que es muy serio. Nos han engañado. Nos han vendido un Jesús que no era Jesús. Nos han vendido un Jesús que no era lo que la Biblia dice. Es tal, Judas tuvo que besarlo para identificarlo. ¿Verdad? Porque si fuera como era, no es aquel, mira qué alto, guapo. No es, ¿cómo te llama, hermano? Bruno. No es como Bruno. El Bruno es de MSBN. Así que la Biblia muestra a Dios con el rostro que la cultura puede comprender. Y si Cristo estuviera hoy aquí, seguramente Él se adaptaría a la realidad en que vivimos. No me apedréis. ¿Será que Cristo usaría pantalón corto? No me apedréis. ¿Será que Cristo iría a la playa? No me apedréis. ¿Será que Jesús tomaría sangría? No me apedréis. ¿Será que Jesús iría a ver un partido del Atlético? Es que yo soy colchonero. Todo eso punto aparte porque no es la misión principal de Jesús. Jesús tenía todo eso de una otra manera en su época. Él vino para hacer la obra del Padre. Y en la obra del Padre, Él podía sentarse, como dijo el pastor, con los borrachos, pero no se emborrachaba, con las prostitutas, pero no se prostituía. Y Pablo dice que yo me hice griego para los griegos, judíos para con los judíos, y aquí sí entra una cosa. Mateo 1:23, puede plasmarlo allá, varón. Mateo 1:23, mira qué tremendo, y el pastor Luis retocó un poquito el tema. He aquí, eso ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta que dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Dios con el barro. ¿No es? Mire el oro con el barro. Dios en el Antiguo Testamento, Dios arriba, en el Nuevo Testamento, Dios al lado, y ahora, como escuchamos, es Dios dentro de nosotros. Pero aquí es Dios con el barro, Dios con el Sidney, este tío raro. Dios con este hombre que no aprende el español, lleva 20 años aquí. ¿Y quiere saber un misterio, hermano? Pues yo te voy a contar un misterio. No espere aprender a perfección el español para evangelizar, no. Porque el Espíritu, mira lo que el pastor dijo, el Espíritu puede tomar y tú puedes hablar. Mi inglés, pastor, si el tuyo no es muy bueno. ¿Cómo era el tuyo? My book es... Claro, es sabio. Ni Salomón. My book is good. Yo no puedo hablar eso del mío. My book, so. Pero mi inglés no es bueno porque yo estuve en Irlanda, pero trabajando con la comunidad lusófona y hispanoparlante. Pero un día estaba con mi profesora de inglés, Mary McEnroy. Y yo quedé el último en la clase y Dios me dijo, habla con ella. Yo dije, Dios mío, ¿qué le voy a decir? Mi inglés malo, hermano. Senté con ella y se lo dije, Mr. McEnroy, tengo una palabra para usted. Con mi inglés roto. Hermano, Dios me tomó y fluyó, pastor. Fluyó, qué pena que yo no grabé, porque nunca más salió de aquella manera. ¿Y sabe qué? Ella me lo dijo, Dios te está revelando lo que está pasando conmigo. Ora conmigo. Y ella aceptó a Jesús como su Señor. Deja Dios usar el oro, quiere usar el barro. Jesús es el oro, tú eres el barro. Santa fusión en este día. Seguimos. Porque al hablar de desafío tenemos que hablar de integración, ensamblaje. Me encanta esa expresión, ensamblar. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:14. ¿Fue hecho qué? ¿Fue hecho qué? Juan 1:14. Un día estaba cantando para mi hija menor Adasa, chiquita, y le cantaba. Toma mis necesidades, porque siempre le enseñaba a cantar antes de dormir. Y decía, vamos a cantar, cariño. Toma mi necesidad y hazla tuya. Digo, papá, ¿y por qué Dios quiere mi caca? Y dije, caca, ¿es que está diciendo que quiere mi necesidad? Eso pasó con mi hija. La mente de un niño. ¿Vale? Para que puedan entender. Y ella me hizo otra pregunta. Papá, ya que estamos hablando del tema, Jesús fue al baño.
Yo le dije, pregunta algo de teología. Menos mal que no conocía al pastor Jorge. Le voy a preguntar a él, ¿será que Jesús fue al baño? Pastor, está siendo mal educado. ¿Él era hombre o no? Tenía hambre, tenía sueño, bostezaba, echaba la siesta. Ya se confundieron. No, pastor, él no estuvo en España. En Israel se echa siesta. Echaba siesta, sí. Tenía cansancio, sí. Dormía, sí. Lloraba, sí. Iba al baño, no. ¿Qué Jesús extraño el vuestro? Pero claro que la Biblia, porque eso no es un detalle. Pero es que nosotros no, hermanos, leí un libro. La Iglesia Católica ha dado buenos teólogos. Vamos a separar religión, tradición de teología, ¿vale? Benedicto XVI fue uno de los mejores teólogos contemporáneos de la Iglesia Católica. Él visitó un convento, y yo no estoy aquí haciendo propaganda, pero para que entendáis, un convento en el norte de Italia. Cuando llegó allí vio un crucifijo, Cristo, pero sin brazos, y preguntó a las monjas, ¿por qué vuestro Cristo no tiene brazos? Dijo, sencillo, don Benedicto, porque los brazos de Jesús somos nosotros. Mira qué cosa linda. Puedes dar gloria a Dios, hermano, no hay problema, no. Yo estoy evangelizando una monja que cuidó de mí, pastor, cuando yo estaba en la escuela de niños, cuando tenía 10 años. Estoy evangelizándola. Hablamos de Cristo. Oro con ella. No tenga miedo de la gente, hermano. No tenga miedo. No tenga miedo del doctor, de la doctora, del empresario. Son almas que necesitan a Jesús. Pero el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y dice, y habitó ese hecho carne, tabernaculizó la expresión ahí. ¿Sabe lo que es tabernaculizar? Es la expresión que Pablo utiliza para el cuerpo, ¿verdad? Nuestro tabernáculo. Y dice, entre nosotros, otra vez el oro con el barro, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de, pero la iglesia está lleno de, y después de, ¿será que ya no es hora de cambiar esto? Vas para el infierno. Idólatra, madridista. ¿Será que ya no es hora de ser primero lleno de gracia y después lleno de verdad? Derrocha gracia para la gente. Yo bauticé a un artista, Luis lo conoce, tatuado, pastor, desde la coronilla hasta la... Y yo creo que no tatúa porque no hay espacio en su cuerpo. Y Dios me dio una palabra, bautízalo. Y yo no soy de hacer esto, Primero un discipulado, como manda la Santa Madre Iglesia, Asamblea de Dios. Primero hay que hacer eso. Pero fue así, pastor, un artista, el mejor, Nardo dijo que toca, ¿qué Nardo? La repercusión. El mejor percusionista de Ámsterdam, se llama Clayton Barros. Le bauticé en las aguas y estoy haciendo un discipulado, yo, Luis y otros. Pastor, él era el menos indicado para ser usado por Dios. Y él me hizo una pregunta. ¿Qué hago yo ahora con el mundo artístico? Y yo le dije, deja esta porquería, porque el Espíritu Santo se revelará a ellos a través de quién, no sé, pero tú sal de ahí. No, le dijo, tú sigues ahí, se luz ahí. Ah, pastor Sidney, ahora que yo no te invito nunca más. Pero hay una cosa, ¿eso está siendo grabado, pastor? ¿Está en directo? ¿Puedes editar después? Vale. Estoy discipulándolo. Antes él ganaba, no sé, Luis, en los conciertos del Orgullo Gay, 6,000, 7,000, 10,000. Él ya no hace, dice, no, pastor, Dios me está hablando. Yo ahora toco para las familias. Yo no gano 10,000 euros, pero gano 1,000 euros. Pero estos 1,000 euros, Dios multiplica y son más que estos 10,000 euros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos llenos de gracia y llenos de verdad. Pero queremos que la gente entre aquí diezmando, perfumaditos. No. La gente va a entrar con problemas. Va a entrar con sus problemazos. ¿Os acordáis de David? Recibe 400 hombres endeudados y le transformas en héroes.
Ese es el desafío de la integración. Por cierto, Clayton, una vez por semana hace el devocional, porque tenemos oración de 6 a 6:30 todos los días. Y él trae el devocional. Aquí está creciendo Luis. Y dentro de unos días predicará mejor que yo, hermano. Y yo creo. Una vez una nueva convertida, un nuevo convertido, vino y me dijo: pastor, mi esposa dice que no sabe por qué te invitan a predicar si tú no predicas bien. Yo le dije: ven aquí, vamos a tomar un cafelito. Nuevo convertido, es lindo, ¿no, pastor? Y yo le dije: y no es que tu esposa tiene razón. Yo no sé por qué me invitan, no sé por qué. Pero yo podría muy bien llamarle a la sierva, que por cierto la llamé. Dice: hermano, necesitamos tomar un café. Y al final: ay, pastor, lo que yo dije no era de Dios, el diablo entró. Claro, cuando la culpa no es de alguien, es del diablo. ¿Verdad? Somos expertos en echar la culpa en el diablo. Le dije: sierva, ¿pero de qué estás hablando? De lo que yo hablé, pastor, que tú no predicas bien. Perdóname, pastor. Le dije: pero tú tienes razón. Ah, ¿verdad? Ve cómo era. Le digo: tú tienes razón, yo tampoco sé por qué me invitan, pero me invitan. Pero ¿y tú cómo estás? Porque yo conozco analista de sistema, pero no analista pastoral. Porque hay gente que vive analizando nuestros mensajes y no consigue, pastor. Pillan un error nuestro. Un error. Y se olvida de las 99 cosas que dijimos bien. Ah, pastor, predicaste que era Mardoqueo que estaba arriba del árbol, era Saqueo. Dije: ay, caray, y equivocándome se convirtieron 30 personas. Imagina si hubiera hecho la cosa bien. Sol, detente en el valle de Ajalón. No, Josué, vuelta para primaria. No voy a contestar tu oración. ¿Por qué, Dios? Que no es el sol, chaval. El sol está parado. Has hecho la oración equivocada. ¿Tú crees que Dios tiene tiempo para hacer esto? Aún en tus oraciones equivocadas, el Espíritu las interpreta y se las lleva a Dios. Casi abandoné España, porque es fácil amar España, es un poco difícil amar a los españoles. Perdón a los españoles. Casi me fui de esta tierra y casi fui maldiciéndola, porque se burlaban de mi español. Es que tuve un portuñol raro. Una vez fui a tomar un café, me visitó el pastor de misiones y yo quería, bueno, es lo que yo sabía. Sentamos en una cafetería y vino el camarero y dice: ¿qué queréis? Mi pastor de misiones dijo: agua con gas. Y yo quiero un café puro. Ah, vale. Llega el camarero con el agua con gas, con el café y un puro. Un charuto, pastor. Puro es charuto. Pastor de misiones miró así y yo: pastor, mira aquel avión pasando. Y yo dije: yo no me voy a quedar mal con mi pastor. Chaval, ven aquí. ¿Qué es esto? Espera usted, señor, un momento. Cogí el puro. Es un habano. Y cuesta 150 duros. ¿Y ahora cómo te lo comes? ¿Cuántos son 150 duros? ¿Quién se acuerda de los duros? ¿Cuánto era un duro, hermano? La monedita con agujero. Ay, ¿que hoy sería cuánto, hermano? Un puro carísimo. Yo le dije: perdone usted, yo no pedí puro, yo pedí café puro. Ah, usted quiere café solo. Hoy la hermana Sandra dijo: pastor, ¿quiere un café puro? Dije: quiero. Porque ella sabe lo que es. Las culturas son lindas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer con la cultura inmigrante? Porque tenemos que cambiar los coritos, ¿eh? Visitantes, sed bienvenidos. No. Inmigrantes, sed bienvenidos. ¿Sí o no? Como cantaba la hermana: no importa la raza ni el color de la piel, siempre y cuando no te metas conmigo. Me encantaba esa hermana. Pero la globalización ha achicado el mundo. Estamos en los desafíos de la integración.
Lo que antes tardaba años para llegar a nuestras manos, ahora llega así, ¿verdad? Eso se llama globalización y va más, ¿eh? ¿Qué haremos? ¿Cómo integrar la cultura? ¿Cuál es el medio más eficaz de estar con los autóctonos? Porque ¿qué ha hecho la era digital? Que vamos a hablar sobre esto. Ha alejado los cercanos y acercado los lejanos. ¿No es esto? Hoy yo estaba en el hotel, allí con el pastor, nos encontramos, tomamos un cafelito, bueno, él estaba desayunando, yo estaba con mi esposa, y había unas personas allí, unas 5 personas jóvenes, todos en su teléfono, teniendo una profunda comunión virtual. Tenemos 50 segundos. Reloj, detente. ¿Verdad, pastor? Ay, Dios mío, por eso tenemos el Spanglish. Hay una película que se llama Spanglish. Te animo a que la vea. Con Paz Vega. Estuve cerquita de Paz Vega, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque hicieron rodar una película en Ronda y yo me presenté como, me estaba un dinerito, me presenté como extra y me llamaron. Y participé en la película Carmen. Después que la vi, me arrepiento en el nombre de Jesús. Y yo estaba allí vestido de campesino del siglo XVI. La iglesia no sabía. Y yo estaba allí entre la gente y pasa un diácono. Y el pastor se hizo actor y anduvo entre nosotros. Le dije, 2 segundos. Le dije, Paco, por el amor de Dios. No, pastor, estoy con rabia de ti porque yo también estoy necesitando dinero. Haberme llamado, hombre. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias. Qué lindo eres. Qué lindo eres. Di conmigo, qué lindo eres. Cuán bello eres. Cuán hermoso eres. Bendecimos España. Bendecimos esta nación. Bendecimos los inmigrantes. Y aplaudimos al Señor, Rey de Reyes. Señor de señores.